madre ya no está. No me queda nadie en este mundo. No sabía que el amor podía doler tanto, hasta que tuve que encerrarla, hasta que vi a mi madre morir y volver. Me llamo Sofía Aguilar, tengo 29 años, y hasta hace poco era enfermera en el Hospital Municipal de Ciudad Nueva Esperanza. No era un trabajo glamuroso, pero me hacía sentir útil, sanar, escuchar, sostener. Siempre me gustó cuidar de los demás, y sobre todo, de ella, mi madre. Ella fue todo, padre, madre, hermana, mejor amiga, la mujer que limpiaba mis rodillas raspadas y me despertaba con el desayuno caliente incluso cuando trabajaba turnos dobles limpiando casas. Una mujer fuerte, de esas que no se permiten llorar delante de nadie. Solo la vi quebrarse una vez en la vida, cuando murió mi abuela. Me abrazó tan fuerte que pensé que se iba a romper, pero no lo hizo. Nunca se rompía, nunca, hasta ese día, hasta el día en que el mundo se cayó a pedazos. La ciudad se llenó de ruidos extraños, sirenas, explosiones, gritos. Al principio pensé que era otro motín, otra protesta que se había salido de control. No era raro por aquí, pero algo se sentía diferente, algo más, crudo, más visceral. Estaba de turno en la sala de emergencias cuando llegó el primer caso. Un hombre con mordidas profundas en el cuello, delirando, cubierto de sangre. Decía cosas sin sentido, que los muertos caminaban, que había visto a su esposa atacarlo después de morir. No le creímos. ¿Cómo hacerlo? Sonaba como una pesadilla mal contada, pero la pesadilla apenas comenzaba. Una hora después, había gritos en el pasillo. Un médico, uno de los nuestros, sangrando del rostro. «Está vivo», gritó alguien. Se levantó y me atacó. Pensé que era un error, una confusión. Tal vez el hombre no estaba muerto después de todo, pero lo estaba. Y aún así, se levantó. El caos fue inmediato. El hospital, mi refugio durante años, se volvió una trampa. Corrí. No esperé instrucciones. No avisé a nadie. Solo pensé en ella, en mi madre, en su casa, sola, sin saber qué estaba pasando. Tomé mi bolso, un par de vendas, algo de alcohol, y salí corriendo. Las calles eran un infierno, autos abandonados, vidrios rotos, gente corriendo sin dirección. Algunos sangraban, otros no parecían humanos. Sus ojos estaban vacíos, su andar, torpe pero determinado. Vi a una mujer caer y su hija quedarse paralizada. Quise ayudar, pero me obligué a seguir. Si paraba, no llegaría. Tardé más de 2 horas en cruzar la ciudad. Cuando llegué al edificio donde vivía mi madre, mis piernas temblaban. Toqué la puerta, sin aliento. «¿Mamá?», grité. «Soy yo, Sofía. Ábreme». Silencio. Golpeé más fuerte. Ya pensaba en forzar la puerta cuando escuché el sonido más reconfortante del mundo. Su voz. «¿Sophie? Mamá, ¿eres tú? ¿Estás bien?» «Sí, sí. Por favor, abre». Cuando abrió, noté de inmediato que algo andaba mal. Estaba pálida, sudaba, y tenía el brazo vendado con un trapo viejo. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Un perro, creo. Me mordió en el mercado. No parecía normal». Le quité el trapo y vi la herida. No era un perro. La mordida era profunda, irregular, humana. Mi cuerpo se congeló. Sabía lo que eso significaba. Ya lo había visto en el hospital, pero me negué. Cerré los ojos. Sacudí la cabeza. «No es nada», mentí sonriendo. «Te vas a poner bien. Yo te cuidaré». Y así lo hice. Durante 2 días, la encerré en casa. Apagué las luces, cerré las ventanas y desconecté el teléfono. No quería saber qué estaba pasando allá afuera. El mundo podía arder, colapsar, morirse, pero yo iba a cuidar de mi madre. Le preparé tés, le mojé la frente, le conté historias de cuando yo era niña y ella me llevaba al parque. Intentaba hacerla reír. A veces lo lograba, pero cada vez menos. La fiebre aumentaba. El pulso se hacía más débil. Empezó a temblar, a delirar. «Está bien», me repetía. «Es solo una infección, se va a pasar». Pero no se pasó. La tarde del segundo día, dejó de hablar. Se quedó mirando al techo, respirando cada vez más lento. Me senté a su lado. Le tomé la mano y recé. No soy religiosa, pero en ese momento no tenía a quién más acudir. «Te amo, mamá», le dije.
No respondió. Un suspiro, largo, pesado, y después, nada. Esperé. 1 minuto, 2, 5. Lloré en silencio. No grité, no rompí nada. Solo lloré, apretando su mano fría. Me quedé así más de 1 hora. Afuera, la ciudad rugía. Se oían disparos, explosiones, llantos, pero aquí dentro solo había silencio, el silencio de la muerte, hasta que se rompió. Un sonido, un gemido gutural, bajo, áspero. Abrí los ojos. Su cuerpo temblaba, los dedos se movieron, los ojos se abrieron, pero no eran sus ojos, no brillaban con ternura, no me reconocían. Eran oscuros, vacíos, hambrientos. Retrocedí, apenas podía respirar. ¿Mamá? Ella se sentó de golpe, torpemente, como si sus huesos no supieran moverse. Su boca se abrió y dejó escapar un sonido inhumano. Mis piernas no respondían, no podía correr, solo miraba a la mujer que me dio la vida, convertirse en un monstruo, y no hice nada, no pude, no quise, no sé, simplemente me quedé allí, paralizada, mientras ella avanzaba hacia mí, tambaleante. No recuerdo cómo escapé, no recuerdo haber cerrado la puerta, solo recuerdo el sonido de sus uñas contra la madera, arañando, golpeando, como si aún quisiera entrar, como si aún creyera que yo era su hija. Quizá una parte de ella aún estaba allí, o quizá eso solo es lo que quiero creer. Mi nombre es Sofía Aguilar, y vi a mi madre morir 2 veces. La primera como hija, la segunda como sobreviviente. Antes del colapso, mis días comenzaban igual que los de muchas otras personas, con un café rápido, los zapatos aún desatados y la esperanza de que el tráfico no estuviera tan horrible. Me despertaba con el sonido de la cafetera eléctrica y el noticiero repitiendo cifras de criminalidad o inflación. En mi pequeño departamento compartido con 3 compañeras de turno, desayunábamos juntas cuando podíamos, intercambiando quejas y chismes antes de lanzarnos al caos del hospital. Yo siempre me levantaba un poco antes para llamar a mi madre. Una llamada corta, pero sagrada. A veces solo decía, ¿dormiste bien? Otras veces simplemente nos reíamos de nada. Ella insistía en que le mandara fotos de lo que desayunaba, como si le importara de verdad lo que comía. Pero lo hacía, siempre lo hacía. Ese día no pude llamarla. La señal estaba inestable desde la noche anterior. Internet caía y volvía como si jugara con nosotros. Al principio pensé que era una falla normal. Sucedía, no era raro. Pero a medida que amanecía, me di cuenta de que algo no andaba bien. Mi celular vibró varias veces, pero las notificaciones no se cargaban. Mensajes cortados, palabras inconexas, emergencia, hospital lleno, no salgas. Alguien compartió un video en el grupo del personal, una grabación borrosa, hecha desde una ventana, un hombre atacando a otro en plena calle, no como una pelea, no, lo mordía, como un animal, y no se detenía. Pensé que era falso, un montaje, un viral, una de esas cosas editadas para asustar. No era eso. Llegué al hospital a las 6:20, corriendo, porque me habían llamado de urgencia. La recepcionista lloraba, literalmente lloraba. Jamás la había visto así. Pensé que algo personal había pasado, pero no. Me agarró del brazo y susurró, «No entres». «¿Qué?» «Sofía, están mordiendo a los médicos. Se están levantando los muertos». La miré, sin saber si reírme o gritarle. «¿Estás drogada?» Ella negó con la cabeza, temblando. Alguien gritó en el pasillo. Un enfermero salió corriendo, con sangre en la camisa. Vi una figura detrás de él, una mujer, o algo parecido. Avanzaba como si no sintiera los huesos, la cabeza ladeada, las manos estiradas. No sé por qué, pero entendí, en ese instante, que la realidad había cambiado. El miedo no me paralizó, me vació. Sentí como si todo mi cuerpo se volviera agua. Corrí como si mi madre estuviera muriendo. Y quizás, en cierto modo, lo estaba. Atravesé calles bloqueadas, salté cadáveres, esquivé cuerpos que aún se movían. Vi una madre tirando a su hijo por una ventana para salvarlo. Vi un policía que se pegó un tiro en la cabeza. Y aún así, lo único que importaba era llegar a ella. Mi madre, mi faro, mi raíz. Cuando por fin entré a su casa, olía a incienso. Siempre encendía uno por la mañana. Decía que limpiaba el alma. «Sophie, ¿qué haces aquí?», me preguntó sorprendida, con su voz ronca de siempre. «¿Estás bien?» «Claro».
Aunque tuve un problema. Un perro me mordió, pero no es nada grave. Entonces me mostró el brazo, y supe que mi mundo ya no existía. No le dije nada, solo asentí y la abracé, fuerte, como si ese abrazo pudiera revertir lo que ya se había puesto en marcha. Pasamos ese día encerradas, yo sin hablar, ella intentando disimular que se sentía peor. Preparé sopa, pero no comió. Le mojé la frente, le leí en voz alta. Ella sonreía débilmente, fingiendo que no se daba cuenta de mi pánico. Era tan valiente o tan terca. En algún momento de la tarde, la luz se fue. Miré por la ventana. La ciudad estaba oscura, en silencio. No se oían autos, ni niños, ni música. Solo ese eco seco de algo rompiéndose lejos. Esa noche dormí a su lado, en el piso. No quería dejarla sola. La escuché toser, llorar en silencio. Yo también lloré, sin hacer ruido. A la mañana siguiente, desperté antes que ella. La fiebre había subido. Su piel ardía. Murmuraba cosas sin sentido. «Tienes que irte, Sophie», dijo con la voz cortada. «Esto no es gripe. Yo sé lo que va a pasar». «No, mamá, no hables así. No quiero hacerte daño. Tú nunca me harías daño». Pero en el fondo, ambas sabíamos que sí. Intenté razonar. Busqué medicamentos en la mochila. Le di antibióticos, agua con sal, todo lo que recordaba de mis turnos en emergencias. Pero nada funcionaba. No reaccionaba. Y aún así, yo seguía allí, aferrada a la idea de que el amor podía salvarla. No sabía entonces que el amor, en estos tiempos, era inútil. Afuera, los días perdían forma. No sabía si era lunes o viernes. El cielo estaba gris, cubierto de humo. No se escuchaban voces humanas, solo los aullidos. Mi celular murió. La batería se fue como todo lo demás. Empecé a escribir en papel, una especie de diario, para no volverme loca, para dejar algo. Escribí lo que sentía, lo que temía. Escribí que no podía verla morir. Escribí que no quería estar viva si ella no lo estaba. Y sin embargo, cuando llegó ese momento, no me moví. Vi cómo dejaba de respirar, cómo se apagaba, y luego, cómo regresaba como algo que no era ella. Quise abrir la puerta y correr, pero no lo hice. La trancé en el cuarto, con muebles como pude. Cerré la puerta, llorando, pidiendo perdón una y otra vez. Del otro lado, los golpes comenzaron. No hablaba, no decía mi nombre, solo gruñía, golpeaba, rayaba la madera. Y yo me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, deseando no haber nacido. A veces los golpes se detenían, por minutos, por horas. Y entonces pensaba, se fue, murió de verdad, se apagó. Pero luego volvían, incesantes, como el amor que no muere, como el dolor que no se apaga. Mi madre ya no era mi madre, era un cuerpo vacío, movido por algo que no comprendía, pero yo la recordaba, su risa, sus manos cocinando, su olor a lavanda, y eso fue lo que me mantuvo viva, no la esperanza, no la fe, no el instinto, solo el recuerdo de ella. Yo no soy una heroína, no salvé a nadie, no luché con armas, ni lideré grupos de sobrevivientes, solo fui una hija atrapada entre el amor y el horror, y aún no sé cuál de los dos fue más fuerte. La primera vez que consideré irme, ya llevaba 2 días sin comer. El cuerpo empieza a apagarse despacio cuando no le das lo que necesita. Al principio, solo es un pequeño mareo, una sensación de estar desconectada del espacio, pero luego vienen las alucinaciones breves, los vacíos de memoria, el temblor constante en las manos. Aún así, me negaba a dejar el apartamento, dejarla sola, aun cuando sabía que eso, lo que quedaba del otro lado de esa puerta, no era ella, no era mi mamá, era otra cosa. Pero yo seguía hablándole, le dejaba agua al lado de la puerta, como si pudiera razonar, como si lo humano aún pudiera vencer a lo que fuera esa oscuridad que habitaba su cuerpo ahora. Un día, desperté con la mejilla pegada al suelo. No recordaba haberme dormido, tampoco recordaba haberme desmayado, solo supe que estaba acostada, fría, con la espalda adolorida, y que ya no podía más. Los nudillos en la puerta habían cesado durante la noche. Solo un silencio inmenso, opresivo, que me envolvía como una manta húmeda. Entonces lo decidí. Tenía que salir, tenía que buscar comida, agua, algo, y en el fondo,
Lo que no me atrevía a admitir. Parte de mí quería huir, no del apartamento, no del barrio, de ella, de la criatura que alguna vez fue mi madre. No podía seguir viviendo al lado de eso. No podía seguir fingiendo que aún había algo de ella allí. Ya no lo había. Me duché por primera vez en 3 días. El agua salía débil, fría. Me miré al espejo. No me reconocí. Ojeras, piel seca, labios partidos. Parecía otra, una versión más delgada, más desgastada de mí misma. Tomé una mochila, metí lo que quedaba de galletas saladas, un cuchillo de cocina, una linterna sin baterías, una camiseta extra, y cerré la cremallera con un suspiro. Me detuve frente a la puerta del cuarto donde ella estaba encerrada. Apoyé la palma sobre la madera. «Voy a salir un rato», susurré. «No tardes mucho en volver, ¿sí?» Como si todavía creyera que ella podía contestar. No lo hizo. Bajé por las escaleras con pasos lentos. El edificio parecía desierto. Algunas puertas estaban abiertas, con muebles tirados en el pasillo. Manchas oscuras cubrían la pared del primer piso. Al salir, el aire tenía olor a plástico quemado y carne en descomposición. La ciudad, mi ciudad, ya no existía. Lo que había fuera era otra cosa. Avancé por la acera, con la mirada baja, el cuchillo oculto en la manga. Las calles estaban llenas de basura, restos de autos incendiados, cuerpos que no se movían y otros que sí. Aprendí a distinguirlos por el olor. Los que estaban realmente muertos apestaban a muerte. Los otros, los que solo estaban en silencio esperando que alguien se acercara, olían distinto. A humedad, a podredumbre tibia. Evité los supermercados grandes. Sabía que serían trampas. Fui hacia una tienda de barrio que conocía bien. Estaba cerrada con rejas, pero la ventana del costado había sido rota. Entré con cuidado. El suelo estaba lleno de vidrios y paquetes aplastados. Tomé barras de cereal, latas de frijoles, una botella de agua a medio llenar, y me detuve un segundo frente a una fotografía en la pared. El dueño, don Ernesto, sonriendo con su esposa. Nunca más vería esa sonrisa. Nunca más olería el pan dulce que él ponía en la entrada cada mañana. Salí sin hacer ruido. Me sentía culpable, como si aún hubiera reglas, como si robar siguiera estando mal. Pero ya no había ley, solo hambre. Caminé por calles que antes conocía como la palma de mi mano. Ahora eran laberintos. Vi cosas que me persiguen incluso ahora, al escribir esto. Un niño solo, sentado en una banqueta, masticando un zapato, un perro arrastrando un brazo, una mujer amarrada a una reja, gimiendo, pidiendo que no la dejen sola. No respondí, no ayudé, no porque no quisiera, sino porque sabía que ayudar podía significar morir, y yo no quería morir, no aún. Al regresar a casa, noté algo extraño. El pasillo estaba en silencio, demasiado silencio. Me acerqué con el corazón en la garganta. La puerta del apartamento estaba entreabierta. La había cerrado con llave. Estaba segura. Entré con el cuchillo en la mano, temblando. Todo estaba como lo había dejado, excepto una cosa. La puerta del cuarto de mi madre, abierta. El mueble que la bloqueaba, corrido. No destruido, corrido. No fue fuerza bruta, fue intención. Eso me heló la sangre. Avancé despacio. El cuarto estaba oscuro. Ventana cerrada. Sábanas en el suelo. La cama vacía. ¿Mamá? Nada. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. ¿Mamá? Un susurro. No mío, no humano. Atrás. Giré. Demasiado tarde. La vi, en la sala, de pie, quieto, observándome. No era ella. No supe qué era, pero tenía sus ojos, vacíos, muertos, pero aún así, suyos. No corrí, no grité. Solo dejé caer la mochila y me arrodillé. Lo siento, dije, y entonces avancé hacia ella, no con armas, no con odio, con los brazos abiertos, como si pudiera abrazarla una última vez. Ella abrió la boca, no para hablar, para morder. Saltó. Yo cerré los ojos, pero algo la detuvo. Un golpe seco. Se cayó al suelo, convulsionando. Había resbalado con la mochila. Ese momento fue suficiente para reaccionar. Tomé el cuchillo. No quería hacerlo. Dios sabe que no quería, pero no tenía opción. Grité y la apuñalé. 1, 2, 3 veces. Hasta que dejó de moverse, hasta que dejó de gruñir, hasta que volvió a ser solo un cuerpo. Caí de rodillas.
Lloré como nunca en mi vida. Grité hasta quedarme sin voz. Vomité, no por el olor, no por la sangre, por el acto, por lo que había hecho, por lo que me había obligado a hacer. La envolví en una sábana, la llevé al baño, la acosté en la tina, la cubrí con toallas limpias y encendí una vela. No sé por qué. Tal vez necesitaba un ritual, una despedida. Tal vez solo quería un poco de luz. Me senté en el suelo del baño y supe, con absoluta certeza, que ya no era la misma, que algo en mí se había roto y que nunca iba a sanar. La ciudad gritaba, no como una persona, como un animal, un lamento colectivo, grave, interminable, como si toda nueva esperanza se estuviera desangrando, y quizás lo estaba. Desde mi ventana, podía ver columnas de humo elevándose en distintos puntos. Algunas casas estaban envueltas en fuego, otras simplemente abiertas, con las puertas oscilando, como si alguien hubiera salido corriendo sin cerrarlas y no hubiera regresado jamás. Después de lo que hice, pasé horas sentada en el suelo del baño, mirando el cuerpo de mi madre en silencio. Ya no temía que se levantara, no había posibilidad, me aseguré de eso, pero el vacío que dejó, eso sí que se levantó. Una presencia pesada que me acompañaba en cada rincón del apartamento. No comí, no dormí, solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, recordando cada palabra que me dijo, cada gesto, su risa, su mirada al regarme con el café. Cosas pequeñas, pero que ahora parecían monumentales. En algún momento, oí pasos en el pasillo. Me puse de pie, de golpe. No eran los arrastrados pasos de los muertos, eran firmes, humanos. Contuve el aliento. Me acerqué a la puerta despacio, con el cuchillo de nuevo en la mano. Me asomé por la mirilla. Una pareja, joven, cargaban mochilas. El hombre tenía una barra metálica en la mano. La mujer, una botella de agua. Iban susurrando algo, mirando hacia los lados. Pensé en abrir, en decir aquí hay alguien, pero no lo hice. No podía. No después de lo que había pasado. No después de haber matado a mi madre. Ya no me sentía parte del mundo de los vivos, no como ellos. Ellos aún caminaban con esperanza, con rumbo. Yo solo flotaba. Pasaron de largo, y yo volví al baño. Encendí otra vela. Después de un rato, el apartamento comenzó a oler a encierro, a carne, a humedad. No podía quedarme más tiempo. Lo sabía. El cuerpo de ella empezaría a descomponerse, y yo no tenía fuerzas para verla pudrirse. Entonces, empaqué otra vez, pero esta vez, sin temblores, guardé lo que quedaba de comida, algunas vendas y una foto nuestra, ella y yo en la playa, la última vez que salimos de vacaciones. Nos sonreíamos mucho, el sol nos molestaba, pero estábamos juntas. Antes de salir, me arrodillé frente a la tina, toqué su frente una última vez, perdóname, y me fui. La calle me recibió con un calor sofocante. Era mediodía, pero el cielo estaba gris, lleno de humo. Había basura por todos lados, cuerpos también, algunos en bolsas, otros tirados como si fueran objetos olvidados. No sabía a dónde ir, no había refugio, no había instrucciones, nadie estaba a cargo. Caminé sin rumbo, solo evitando los gritos. Vi una tienda saqueada, entré, no había casi nada, pero encontré una radio pequeña, la encendí, ruido blanco. Luego, una voz, débil, entrecortada. Si puede oírme, no está solo. Repito, no está solo. La apagué. No quería tener esperanza. Avancé por calles que antes reconocía. Ahora eran distintas. Las fachadas rotas, los vidrios, los autos estrellados. El caos no era solo visual, era emocional. Estaba en el aire, en cada persona que corría, en cada madre que cargaba a su hijo con desesperación, en cada hombre que empuñaba un arma como si fuera la única verdad. A lo lejos, escuché disparos. Me agaché por instinto. Luego, gritos. Después, el silencio. Seguí caminando. Al llegar a una intersección, vi algo que no olvidaré nunca. Un grupo, personas como yo, desarmadas, sucias, con miedo en la cara, estaban rodeadas. 4, 5, 6 de ellos. Zombies. No corriendo, no gritando, solo acercándose, despacito, como si supieran que era cuestión de tiempo. Algunos del grupo intentaban gritar, otros
retrocedían. Un niño tropezó. Su madre se lanzó a levantarlo. Y entonces los muertos atacaron. Fue brutal. Caos, sangre, gritos. Corrí. No ayudé. Otra vez, no ayudé. Me odié por eso. Pero también sabía que, si me detenía, moriría. Corrí hasta que las piernas no me dieron más. Me escondí en un edificio, una oficina, cristales rotos, computadoras abandonadas. Me metí bajo un escritorio. Me hice pequeña. Escuché a alguien llorar en el piso de arriba. No subí. En algún momento, la noche llegó. La ciudad, antes iluminada, ahora era una sombra. Las únicas luces venían del fuego. Vi una farmacia arder a lo lejos. Una estación de servicio explotó. El sonido retumbó como si la tierra misma gritara. Y aún así, en medio de todo eso, una parte de mí se sentía vacía. No tenía miedo, solo resignación. Dormí un poco. Desperté con un ruido. Pasos. Nuevamente humanos. Pero esta vez no eran civiles. Uniformes. Armas. Militares. Vi por la rendija de la puerta. 3 hombres, armados. Caminaban con linternas. «La zona está perdida», decía uno. «¿Y los sobrevivientes? Órdenes son evacuar solo si hay niños o personal clave. Los demás, que Dios los bendiga». Se rieron. Yo no me moví. No pedí ayuda. No dije que era enfermera. No dije nada. Esperé a que se fueran. Y cuando el edificio volvió al silencio, salí. Volví a caminar, sin dirección, sin motivo. Pero seguí, porque aún tenía piernas, porque aún respiraba. Y porque, aunque no quería admitirlo, una parte de mí no quería morir. No aún. Había algo peor que los zombies. Las personas. Uno cree que, en medio de una tragedia, la gente se une, que la solidaridad surge, que los desconocidos se convierten en aliados. Eso es lo que enseñan las películas, los discursos, los libros de autoayuda. Pero en la calle, en las ruinas de Ciudad Nueva Esperanza, descubrí otra verdad. La gente tiene miedo, y el miedo transforma. Lo vi por primera vez 3 días después de haber abandonado mi casa. Para entonces, ya no era Sofía Aguilar, enfermera. Era solo una figura encorvada, con los labios partidos, el rostro sucio y los pies llenos de ampollas. Caminaba despacio, solo por caminar. Me alimentaba de lo que encontraba. Latas abolladas, paquetes húmedos, migajas. Dormía en lo que quedaba de los edificios. Escuchaba los gritos en la noche y no reaccionaba. Me había vuelto invisible. Un fantasma más entre los escombros. Aquella tarde, el sol caía con fuerza. El calor era insoportable y la ciudad entera olía a podredumbre. Encontré un parque, viejo, destrozado. Los columpios se mecían con el viento, chirriando como si aún llevaran niños. Me senté en una banca rota y cerré los ojos. Solo un momento. No supe cuánto tiempo pasó. Me despertó una voz. ¿Estás viva? Abrí los ojos de golpe. Frente a mí, un joven. Tendría unos 20 años. Delgado, con ropa militar demasiado grande para su cuerpo. Llevaba una escopeta colgada del hombro y una botella de agua en la mano. «No te acerques», dije, con la voz áspera. «Tranquila, solo estoy buscando a alguien que pueda ayudar. Médicos, enfermeros. ¿Tú lo eres?» No respondí. «Vi tu mochila, las vendas. Eres personal de salud, ¿no?» «No soy nada», respondí. El chico me miró en silencio. Hay un grupo cerca. 4 personas. 2 niños. Uno está herido. Se está infectando. Esa palabra me atravesó. Infectando. No puedo ayudar. Mentí. No tengo nada. Tienes manos. Y sabes usarlas. Me puse de pie. No me interesa. Él no insistió. Solo dejó la botella de agua en el suelo. Me miró una última vez. Y se fue. Permanecí ahí, inmóvil, mirando el agua. Tardé 10 minutos en recogerla. Y 1 hora en seguirlo. No porque creyera en la causa. No porque quisiera salvar a nadie. Solo porque, en el fondo, algo me decía que no debía seguir sola. Lo alcancé al anochecer. Me vio llegar y no dijo nada. Solo asintió y caminó más lento. Lo seguí hasta un viejo edificio de oficinas. En el 2º piso, una sala improvisada. 2 mujeres, una adolescente y un niño. El niño temblaba. Tenía el brazo vendado. Fiebre. Delirio. Fue una mordida leve, dijo una de las mujeres. Lo atacó por la espalda. Pensamos que era un perro. Yo sabía que no lo era.
Sabía que ese niño estaba condenado, pero me arrodillé junto a él de todas formas. Le toqué la frente. ¿Tiene nombre? Iván, susurró la adolescente. Le preparé un trapo húmedo, le limpié el sudor, le hablé con voz suave, como lo hacía con mi madre. El niño no respondió, pero su respiración se calmó. Esa noche dormí junto a ellos. Por primera vez, en días, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, él ya no respiraba. Lo supe antes de tocarlo. Las mujeres lloraban. El chico de la escopeta solo miraba al suelo. Yo tomé la decisión. «Hay que hacerlo ahora», dije. Nadie discutió. Conseguimos una manta. Lo envolvimos, lo llevamos a la azotea. Y allí lo dejamos. No lo quemamos, no lo enterramos. Solo lo dejamos bajo el cielo, esperando que no volviera. Después de eso, la adolescente, hermana del niño, no volvió a hablar. Una de las mujeres se fue esa misma tarde. Y el chico me miró distinto. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Yo soy Marcos». Asentí. Durante los días siguientes, formamos un pequeño grupo. Salíamos a buscar comida, turnándonos para no dejar a nadie solo. Marcos era callado, pero atento. Tenía ese tipo de rabia contenida que uno reconoce en la gente que ha perdido mucho. La adolescente, que nunca nos dijo su nombre, se aferraba a mí como si fuera su madre. Me tomaba de la mano por las noches. Me seguía a todos lados. Yo me dejaba cuidar. Por un instante, me permití pensar que podía vivir así, hasta que llegaron ellos, un grupo de hombres. 4, al principio, armados, sucios, con la mirada vacía. Nos encontraron en una salida. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno. «Solo sobrevivimos», respondió Marcos. «¿Y ella?», dijo, señalándome. «¿Que también sobrevive?». Sus risas lo dijeron todo. Marcos dio un paso al frente. «No somos amenaza. Podemos irnos». «Claro que pueden», dijo el otro, cargando su arma. «Pero dejan algo a cambio». Yo di un paso atrás. El miedo me paralizó. Recordé las veces que me habían advertido. Cuando todo cae, lo primero que desaparece es la ley. Lo segundo es la humanidad. La adolescente temblaba. Yo la protegí con el cuerpo. Marcos levantó la voz. «No lo hagas». Uno de los hombres se acercó. Yo cerré los ojos, y entonces en un disparo. Ruido. Gritos. No entendí qué pasó. Cuando abrí los ojos, uno de ellos estaba en el suelo. Marcos tenía la escopeta en las manos. Había disparado sin pensarlo. Los otros se abalanzaron sobre él. Todo fue rápido. Caos. Yo tomé a la niña y corrí. No miré atrás. Solo corrí. No sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando me detuve, estábamos solas, en un callejón, llorando, respirando, vivas. Marcos no apareció. Nunca más lo vimos. Y la niña nunca volvió a hablar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejamos atrás aquel edificio. El cielo parecía siempre del mismo color, sucio, plomizo, como si el sol se hubiera rendido también. Caminábamos por calles que ya no eran calles, sino campos de batalla vacíos. Los postes eléctricos estaban caídos, los semáforos colgaban como cadáveres torcidos. Las vitrinas rotas dejaban escapar sus vidrios al paso del viento. Y nosotras solo existíamos. No vivíamos, solo sobrevivíamos. La niña seguía sin hablar. No sabía su nombre. Le pregunté varias veces. Al principio, me respondía con la mirada, con un gesto, con la presión de su mano en la mía. Pero después de un tiempo, ni eso. Caminaba como si su alma se hubiera desprendido del cuerpo, como si cada paso fuera solo una obligación biológica. Nunca lloraba, nunca pedía comida, solo seguía mis pasos. Yo también dejé de hablar. Lo poco que quedaba en mi voz se fue con Marcos. A veces pensaba en él, en su forma de mirar, en cómo me entregó esa escopeta antes de que todo se fuera al infierno. Nunca me había gustado tener un arma, pero ahora dormía con ella abrazada al pecho. No sabía disparar bien, pero bastaba con apuntar al pecho y cerrar los ojos. Ya no me temblaban las manos, tal vez porque ya no quedaba nada que proteger, solo a ella, y ni siquiera sabía por qué lo hacía. Una noche, encontramos una casa aparentemente abandonada en la periferia de la ciudad, un portón viejo, oxidado, el jardín lleno de maleza, pero el interior estaba casi intacto, sofás cubiertos por sábanas, un televisor apagado, fotos en la pared, una familia, padres, hijos, abuelos,
sonrisas congeladas. La niña y yo dormimos allí por 2 días. Fue la primera vez que dormimos en una cama desde que comenzó todo. La tercera noche, el ruido nos despertó. Pasos, muchos. No eran los arrastrados. Eran firmes, rápidos, humanos. Miré por la ventana. Focos de linterna. Susurros. Conté 6 sombras. Tenían armas. Me agaché. Toqué el hombro de la niña. «Tenemos que irnos», dije, en voz baja. Ella se incorporó en silencio. Tomé la mochila, la escopeta. Caminamos de puntillas hacia la cocina, luego al patio trasero. No alcanzamos a abrir la puerta. Un grito. «¡Ahí están!». La puerta de entrada se rompió con un estruendo. Disparos. La niña gritó. Por primera vez, gritó. La empujé al suelo. Me lancé sobre ella. Sentí el calor del plomo pasar cerca. Corrimos por el pasillo. Busqué otra salida. Nada. Volvimos a la sala. Una sombra bloqueaba la entrada. «Déjennos», grité. «No tenemos nada». La sombra no respondió. Avanzó. Disparé. Una vez. Le erré. La niña corrió. Yo detrás. Subimos las escaleras. Otro disparo. Esta vez fue mío. Otro error. La niña abrió una puerta al final del pasillo. Un dormitorio. Entramos. Cerramos. Trancamos con un mueble. Nos quedamos en silencio, respirando, sudando. Los pasos subieron. 1, 2, 3 hombres. Se detuvieron frente a la puerta. Golpes. «Salgan, perras», gritó uno. Más golpes. Uno de ellos comenzó a reírse. La niña temblaba. Yo la tomé de la mano. Le hablé, por primera vez en días. «Escúchame, pase lo que pase. Tú corres. No te detengas. ¿Entiendes?». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los golpes aumentaron. La puerta se astillaba. Apunté. La escopeta temblaba. Cerré los ojos. Y entonces, algo cambió. Gritos. Pero no nuestros. Gritos de afuera. Gruñidos. Disparos. Caos. Los hombres dejaron de golpear la puerta. Corrieron escaleras abajo. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el sonido de carne desgarrándose. Pasaron minutos, largos, hasta que decidí abrir. El pasillo estaba vacío. Bajamos. La sala, cubierta de sangre. Ellos ya no estaban. Solo sus restos. Y los zombis. 4, tal vez 5, de espaldas. Comiendo. Nos vieron. Tarde. Disparé una vez. La niña lanzó un grito que me heló. Corrimos. Saltamos por la ventana. Rodamos por el jardín. Yo caí mal. Sentí algo crujir en mi pierna. Grité. La niña me tomó del brazo. Me arrastró. Yo no podía caminar. Escuchábamos los pasos detrás. Yo gritaba de dolor. Ella no soltaba. Al llegar a la calle, apareció una camioneta. Una figura bajó. Arma en mano. Disparó. 1, 2, 3 zombis cayeron. El resto huyó. El hombre nos miró. «¡Suban!». La niña me ayudó. Subimos. La camioneta arrancó. Yo perdí el conocimiento. Solo escuché su voz. «¿Está viva?». Y la respuesta de la niña. Su voz clara, suave, firme. «Sí». Y entonces supe que aún había algo que salvar. Desperté con una venda en la pierna y un dolor sordo que me recorría todo el cuerpo. Al principio no entendía dónde estaba. El techo era de madera. Había luz filtrándose por una ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a sangre ni a humo. Me moví con dificultad. La pierna estaba rígida, inmóvil. Intenté incorporarme, pero me ganó el mareo. Una voz suave, masculina, llegó desde la otra habitación. «¿Estás despierta?». Asentí, sin fuerzas para hablar. El hombre entró. Tendría unos 40 años. Rostro cansado, barba descuidada, pero mirada lúcida. Traía en las manos una taza de algo caliente. «No te muevas mucho. La herida no es grave, pero necesita tiempo». Me acercó la taza. La tomé con ambas manos. Temblaba. Café. O algo parecido. «¿Dónde?». «A las afueras de Ciudad Nueva Esperanza. No hay nombre para este lugar. Solo nos escondemos». Miré a mi alrededor. Era una cabaña. Simple pero limpia. Estanterías con latas. Una radio vieja. Mantas dobladas. Por primera vez en días, o semanas, me sentí en un sitio que no olía a muerte. La niña... ¿Está bien? Sí. Está afuera. No se separa de la puerta. Dice que tú eres lo único que le queda. Eso me atravesó. ¿Cómo se llama? No lo dice.
Pero te llama mamá. Tragué saliva. El café me quemó la garganta. No lo soy. Tal vez no de sangre. Pero en este mundo, los vínculos ya no son los mismos. Me quedé en silencio. No tenía argumentos. Pasamos los días allí. Ella y yo. El hombre, Lucas. Supe después. Nos compartía lo poco que tenía. Era ingeniero antes del colapso. Perdió a su familia en los primeros días. Desde entonces, solo buscaba ayudar. No era un héroe. No pretendía serlo. Solo alguien que no había olvidado cómo mirar a otros a los ojos. La niña empezó a hablar conmigo de nuevo. Palabras sueltas, frases incompletas. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, dijo: «Mi hermano se llamaba Iván». La abracé. Ella no lloró. Solo cerró los ojos. Otra noche, me preguntó: «¿Tu mamá también cambió?» Asentí. «¿Te atacó?» «No». Me miró. Y eso bastó. No dijo nada más. Solo se acurrucó junto a mí y se quedó dormida. Yo tampoco dormí esa noche. Los días pasaban lentos, pero distintos. Ya no sentía ese peso constante en el pecho. La escopeta seguía cerca, pero ya no dormía con ella abrazada. Mis manos, poco a poco, dejaban de temblar. El dolor de la pierna disminuía, y algo en mí empezaba a querer vivir, no solo resistir, vivir. Un amanecer. Salimos a buscar leña. El cielo estaba despejado, como no lo había visto en mucho tiempo. El aire era fresco, limpio. Escuchábamos pájaros. Pude jurar que oí un río cerca. Era casi irreal. La niña corrió unos metros adelante, recogiendo ramas secas. La vi girar, con una sonrisa que nunca le había visto antes. «Sofía, aquí hay más», y la escuché decir mi nombre por primera vez. Ese momento se quedó grabado en mi mente como una fotografía en llamas, fugaz, preciosa, condenada a arder, porque esa misma noche la radio sonó. Lucas gritó desde adentro: «¡Mensaje! ¡Hay mensaje!». Corrimos. La radio escupía estática, pero entre los crujidos se oía una voz. Repetimos: «Zona segura en la línea. Personal médico. Niños y civiles serán recibidos. Última evacuación. Mañana al amanecer. No habrá segunda oportunidad». Me quedé en blanco. Lucas me miró. «Podemos llegar. Está a un día caminando. Si salimos ahora, ¿y si es mentira? ¿Y si no?». Miré a la niña. Ella me devolvió la mirada con esos ojos oscuros, inmensos. «¿Quieres ir?», le pregunté. Asintió. Tomamos lo esencial. Dejamos la cabaña atrás. El camino fue largo, no por la distancia, sino por el miedo. Cada cruce, cada árbol, cada sombra podía esconder la muerte, pero también, por primera vez, escondía una posibilidad, la de seguir. Llegamos a la línea antes del amanecer. Era real. Soldados, barricadas, camiones, gente, viva. Nos revisaron. No llevábamos mordidas, ni fiebre. ¿Profesión? Enfermera. Asintieron. «Ella es tu hija», dijo uno, señalando a la niña. No respondí. Solo la tomé de la mano. Sí, nos dejaron pasar. Al subir al camión, miré atrás. La ciudad ardía a lo lejos, como un monstruo devorando sus propios huesos. Ella me miró. «¿Volveremos?». «No», respondí. «Nadie vuelve». El motor arrancó, y dejamos atrás las cenizas. No sé a dónde íbamos, no sé qué nos esperaba, pero sabía algo con certeza. Yo ya no era la mujer que huyó del hospital, ya no era la hija que no pudo salvar a su madre. Era otra, una mujer que había muerto por dentro, y aún así había decidido seguir caminando. Una mujer que no tenía respuestas, pero sí promesas. Y la primera de todas era no soltar esa pequeña mano nunca más.